Y nada, vengo aquí en calidad de pedagogo, por lo que se ve, y en calidad de intérprete. Me has dicho que querías un poco que enfocase un poco la historia de la guitarra, hablar a los oyentes que nos están escuchando, cuál fue su origen Exacto. y la transmisión hasta nuestros días de la guitarra. Bueno, pues para situar un poco a todos los que nos están viendo, pues simplemente decirles que hay una conexión directa precisamente con los instrumentos de cuerda frotada. Concretamente en el siglo XVI hay instrumentos, por ejemplo en la vihuela de mano que se llamaba, o la vihuela de arco, que fue donde realmente se dividió la tradición. Por un lado, los instrumentos de cuerda pulsada y los instrumentos de cuerda frotada. Eso podía ser, digamos, la conexión de los dos instrumentos, pero tanto unos como los otros, como los de cuerda pulsada como los de cuerda frotada, tienen un origen directo que puede andar, pues eso, en los pueblos egipcios, en los pueblos de Mesopotamia y demás, donde había ya una tradición de instrumentos de cuerda. Ya pasando a nuestro instrumento como tal, decir que el origen mismo de la guitarra hay que hacer una diferencia clara entre la guitarra morisca y la guitarra que vendría por la vihuela. La guitarra morisca es una tradición por los moros que luego daría pie a lo que es la guitarra de 4 órdenes en el Renacimiento, la guitarra de 5 órdenes después en el Barroco, y ya la guitarra que tal y como la conocemos con 6 cuerdas. El instrumento al que además yo le tengo mucho cariño porque estoy estudiando un poco la época es el siglo XVI y es directamente realmente el instrumento que se puede considerar como el más pionero, ya culto, un instrumento culto como es la vihuela. La vihuela ya tenía la misma forma que nuestra guitarra actual, pero en vez de tener 6 cuerdas simples como las que tenemos ahora, tenía 6 cuerdas dobles, una especie como bandurria actual popular, Sí, sí, sí. donde sí que tiene dobles cuerdas. Era un poquito más corta de lo que es el mástil y, y luego la interpretación era sobre todo en las cortes, en lo que era un instrumento culto. Se daba para los reyes, se tocaba para los duques, para todo lo que era la sección de la monarquía. Después, pasando al siglo XVII, tenemos ya los instrumentos de guitarra, me refiero a la guitarra barroca. La guitarra barroca va a tener ya un sentido más popular, un sentimiento más popular, debido a que ya se empiezan a utilizar rasgueos, ya no solamente es el punteo típico de la vihuela, sino va a haber una influencia popular del rasgueo. Hay un pequeño vacío musical en la guitarra, en la historia de la guitarra, sobre todo en España, que abarca aproximadamente desde 1700 hasta principios de 1800, a excepción de Gaspar Sanz y otros que seguirían la escuela barroca, hasta prácticamente 1820 y tantos, principio del siglo XIX, va a haber un gran vacío musical en la guitarra, con la aparición de Dionisio Aguado y de Fernando Sor, que es los dos intérpretes que van a impulsar la guitarra ya actual tal y como la conocemos. En principio una guitarra romántica, con las mismas características que las actuales, más pequeña, pero bueno, la estructura sería la misma, el mismo número de cuerdas, etcétera. Hasta prácticamente finales del siglo XIX, que ya aparece otro gran impulsor de la guitarra, que se llama Francisco Tárrega, que es el que ya va a influir, toda la tradición guitarrística actual. El señor Tárrega va a dar clases a grandes maestros, como fue Daniel Fortea. Daniel Fortea va a ser también el maestro, a su vez, de otros grandes intérpretes y grandes compositores en nuestra composición y guitarrística, como va a ser, ahora mismo me voy a acordar, Regino Sainz de la Maza, su hermano también. Y después ya hay una explosión de la guitarra a nivel internacional muy grande. Ahí aparecen John Williams en Inglaterra, aparece Narciso Yepes en España, aparece otros intérpretes más actuales, como tenemos el caso de David Russell, que es uno de los grandes intérpretes, que incluso ha hecho una grabación de
toda la integral de Tárrega últimamente, hasta nuestros días. Hoy ya la explosión de la guitarra es tan grande que yo creo que todo el mundo, a nivel usuario o a nivel profesional, todo el mundo toca la guitarra. O sea que quizás sea el instrumento, como tú lo decías, más popular en España. Bueno, en España y en el mundo. En el mundo la guitarra tiene una doble cualidad. Por un lado es un instrumento fácil para acompañar canciones, porque las posiciones de los acordes digamos, están todas en una misma posición. Puedes, nada, con 4 o 5 clases, esos típicos cursos que dicen, aprende a tocar la guitarra en 6 o 7 clases, ¿no? Bueno, pues sí, aprendes a tocar la guitarra, pero en plan de acompañamiento. Pero lo que se dice tocar la guitarra, eso ya es otro cantar, ¿no? Porque ya eso es la otra calidad, otra cualidad que tiene la guitarra, que además de acompañar, es un instrumento en la cual se puede hacer polifonía, se puede hacer melodías, se puede acompañar a la voz. Es un instrumento, la verdad, que bastante completo, ¿no? Y una de sus grandes ventajas es que es un instrumento polifónico, que puedes tocar varias voces a la vez. Cosa, por ejemplo, que los instrumentos de viento carecen de eso, ¿no? Que son instrumentos monódicos. No sé si me habré perdido en el tiempo de una manera totalmente simplista, la que te he dicho un poco. ¿Tú a qué edad empezaste a dedicarte a la guitarra? Bueno, a dedicarme a tocar la guitarra empecé un año después. Bueno, tampoco es cierto. Empecé a los 3 años. Mis padres me regalaron la primera guitarra, de una tómbola, ¿no? ¿Y desde entonces? Y desde entonces, pues nada, sigo ahí tocando, ¿no? Pero bueno, de una manera más, bueno, tampoco profesional, de una manera más académica, pues fue a partir de los 6 años. Empecé ya a ir a un profesor en principio particular, que es además de aquí, de Leganés, muy cerca, que se llama José Luis Raez. Y después ya pasé al conservatorio, donde estudié con Jorge Ariza, que fue uno de los alumnos de Regino Sen de la Maza en sus tiempos. ¿Quién ha sido la persona que más te ha motivado a seguir con la guitarra? Bueno, la persona que más te ha influido. Hombre, a seguir con la guitarra, a influir, pues sobre todo mis profesores. Mi padre, bueno, mi padre me ha influido sobre todo desde el punto de vista musical, a todos los niveles. Y sobre todo desde el punto de vista folclórico, porque mi padre se dedica sobre todo al flamenco y al folclore, y quizás eso ha influido mucho a la hora de componer yo y a la hora de interpretar, que le doy a lo mejor un carácter menos ortodoxo en el sentido clásico, y mi carácter es un poquito más flamenco, ¿no? En el espíritu clásico, ¿no? Pues ¿con qué nos vas a idealizar? Pues voy a comenzar con un tema folclórico, pero no de aquí de España, sino de Brasil. Concretamente se trata de un compositor ya fallecido hace bastantes años, a mediados del siglo XX. Se llama Heitor Villa-Lobos y fue un gran impulsor del folclore de su país, de Brasil. Y lo sabe reflejar perfectamente en todos los instrumentos, pero sobre todo en la guitarra dio ahí bastante que hacer en el mundo de la interpretación, porque hizo grandes composiciones para guitarra, concretamente 5 preludios, que se ven claramente reflejados ese espíritu folclórico de su Brasil, de su natal Brasil. Así que nada, a ver si les gustan. Los siguientes. Concretamente es el preludio número 5.
Felipe, ¿te dedicas a la música exclusivamente? Pues actualmente sí, a no ser que cambie mi vida de aquí a unos años. ¿Y qué proyectos tienes a partir de ahora? ¿Estás formando conciertos? Sí, bueno, de vez en cuando. La verdad es que en los conciertos es más difícil que salgan porque hay una competitividad y además hay yo creo que un rechazo por parte de las autoridades y de todo el mundo de que no exista un ciclo de conciertos a noveles, incluso de gente que está por ahí funcionando, que tampoco hay tantos conciertos. Tú vas a otros países, como es el caso de Austria o es el caso de incluso Francia, países europeos, bueno, que a ver si copiamos aquí un poquito, Sí. donde es que aquí lo que se da es un poco las cifras desorbitadas de que hay 4 o 5 que se están llevando la palma y los otros pues prácticamente están a dos velas, ¿no? En cambio en esos países hay un ciclo continuo de muchas actuaciones, no solamente de música clásica, de jazz, de pop, de lo que sea, pero que todo el mundo está rotando. Entonces hay cantidad de música en la calle, en los locales, en todos los sitios. Y eso es un poco lo que tendría que haber. Por mi parte, bueno, pues van saliendo cosillas de interpretación y estoy de profesor actualmente en el Conservatorio de Cáceres, que eso es un poco el sustento que tengo económico. Y en el aspecto de mi formación, pues estoy ahora mismo actualmente acabando musicología con un proyecto, una especie de tesis con otro compañero, que es por eso por lo que he podido venir aquí un poco Sí. a Mato Caballo. Y estamos investigando sobre el siglo XVI, precisamente, sobre uno de los vihuelistas que se llama Diego Pisador. El proyecto inmediato de mi formación, pues el año que viene seguramente que me dedicaré a hacer el doctorado en la universidad, no sé en cuál, pero de momento aquí en Madrid, en la Autónoma o en la Complutense. Y nada, seguimos ahí trabajando y dando clases como docente y formándome como alumno. Sí, porque nunca se acaba de aprender. Nunca se acaba, pero yo creo que nunca se acaba, no en la música, yo creo que en todo. En todo. ¿No? Vamos, si realmente quieres un poco ir con la actualidad, con lo que está ocurriendo, ¿no?